Tenga muy buen día, licenciada Lorena Artero. Mi nombre es Bessie Ramos y voy a explicar la diferencia entre la acción real y la personal. Pero para conocer la diferencia entre la acción del derecho real y el derecho personal, es necesario que conozcamos la definición de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es el derecho real? Los derechos reales son aquellos que se tienen sobre las cosas. Esto según el Código Civil en su artículo 567. Es decir, que es un poder jurídico que se ejerce de forma directa sobre una cosa para su aprovechamiento total o parcial, ya sea en forma limitada como en el caso de los derechos reales sobre cosas ajenas, y es también oponible a terceros. Y estos se clasifican en el dominio, la herencia, el usufructo, uso o habitación, servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. Ahora, el derecho personal, también conocido como el derecho de crédito, estos solo son exigibles para la persona que contrajo una obligación y no crean una relación directa con una cosa. Es decir, que es la relación entre dos sujetos o dos personas creando un vínculo jurídico, y este a su vez crea una prestación consistente en un dar, hacer o no hacer. También son los que solo pueden declamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas. Esto según el Código Civil en su artículo 567, inciso número 3. Aquí se establecen tres elementos del derecho personal, los cuales son el acreedor, el deudor y la cosa debida. Por lo tanto, la diferencia entre el derecho real y el derecho personal es que los derechos reales son sobre cosas y los derechos personales son sobre obligaciones. Elementos del derecho real: la persona, que es el titular del derecho; la cosa, que es objeto del derecho, es decir, la cosa material, ya sea un bien inmueble o un bien mueble; el poder jurídico, que la persona ejerce sobre una cosa, ya sea como dueño o como usufructuario. Elementos del derecho personal. En este caso, los sujetos son el acreedor y el deudor, una relación jurídica que los une tanto al acreedor como al deudor, y este consiste en la facultad que tiene el acreedor de exigir de su deudor el cumplimiento de esa conducta, ya sea de dar, hacer o no hacer. Si en el caso que el deudor no cumpla con esa obligación, la relación jurídica implica que el acreedor estaría facultado para exigir el cumplimiento coercible o forzoso de esa obligación, y para ello se debe acudir ante una instancia judicial para demandar ese cumplimiento forzoso. También encontramos el objeto de dar, hacer o no hacer. Otra de las diferencias entre los derechos reales y los personales es que, en cuanto a su titular, el derecho real ejerce a su titular, es decir, que ejercen un poder jurídico sobre la cosa, mientras que el derecho personal, el titular del mismo mantiene una relación jurídica con su deudor. En cuanto a sus efectos, el derecho real es oponible a terceros, erga omnes, mientras que el derecho personal es oponible al deudor. Esto significa que si una persona adquiere un bien inmueble, por ejemplo una casa, éste puede inscribir ese derecho que tiene a su favor en el registro público de la propiedad y se expedirá un folio real, en donde se asentará que esa persona adquirió una casa a través de un documento de compraventa, por lo que las demás personas deben de respetar ese derecho real, pues está inscrito en favor del adquiriente y nadie lo puede vulnerar. Mientras que el derecho personal, solamente el acreedor lo puede hacer valer frente a su deudor, no frente a otras personas. En cuanto a su origen, los derechos reales se originan en los modos de adquirir y los derechos personales de las fuentes de las obligaciones. En cuanto a su numeración,
Los derechos reales son enunciados en la ley y solo ella puede crearlos, y los derechos personales se constituyen diariamente y se originan por el principio de la autonomía de la voluntad. En cuanto a su objetivo, en cuanto a su objeto, el objeto del derecho real es una cosa determinada y presente, mientras que el objeto del derecho personal lo constituye una prestación que puede ser indeterminada. En cuanto a la acción, los derechos reales otorgan a su titular el derecho de persecución y preferencia, tanto contra una persona determinada como contra las cosas. Ejemplo, una acción reivindicatoria, mientras que el derecho personal solo confiere acciones dirigidas contra personas. Ejemplo, un título ejecutivo, una letra de cambio, un pagaré, etc. En cuanto a la prescripción, en los derechos reales opera la prescripción adquisitiva, con excepción de la prenda y la hipoteca, mientras que en los derechos personales opera la prescripción extintiva o liberatoria. La prescripción está en el artículo 2231 del Código Civil. Y es así como he explicado un poco acerca de la diferencia entre la acción del derecho real y la personal. Muchas gracias por su valiosa atención.